Buenos días a todos y bienvenidos a este 30º Foro Euro-Latinoamericano de Comunicación. Examen de la democracia en Latinoamérica es el tema que tenemos este año. En primer lugar tiene la palabra el director general de la Casa de América, el embajador León de la Torre. Muy buenos días, sean todos y todas muy bienvenidos a Casa de América, a este 30º Foro Euro-Latinoamericano de Comunicación en torno al tema Examen de la democracia en Latinoamérica. Quiero agradecer en primer lugar a la Asociación de Periodistas Europeos, a su secretario general, a Miguel Ángel Aguilar y a todo el equipo que le acompaña. Agradezco también la presencia de todos los ponentes de primer nivel que van a participar en este encuentro hoy. Es la quinta vez que celebramos este foro en Casa América. La primera fue en 2015 y repetimos en los años 19, 22 y 23. Y desde entonces el foro ha reunido a periodistas, expertos y personalidades políticas europeas y latinoamericanas y ha sido un espacio de análisis y debate sobre el papel de los medios de comunicación y de la sociedad civil. La democracia, como un modelo de organización política, enfrenta desafíos crecientes en todo el mundo, en un mundo además en transformación y con nuevos desafíos tecnológicos y en el que los populismos y los modelos autoritarios ganan terreno. Latinoamérica, desde luego, no es ajena a esta corriente y Europa tampoco. Este año, 2024, varios países de la región han celebrado procesos electorales como El Salvador, Panamá, México, República Dominicana, Uruguay o Venezuela. Y desde Casa América hemos seguido esos procesos siempre de manera muy cercana a través de nuestro ciclo América Vota, en el que analizamos con expertos latinoamericanos y europeos en los procesos y las posibilidades de resultados y los efectos que puedan tener en sus países, en la región y en la relación entre España, Unión Europea y América. Y en este ciclo también hemos debatido sobre las elecciones en Estados Unidos, celebradas el 5 de noviembre, unos comicios que sin duda tendrán un gran impacto no solo en Estados Unidos ni en la región de América Latina, sino en todo el mundo. Quiero destacar además algunos eventos que hemos desarrollado en Casa América en el 24, como el Seminario Internacional Las crisis de la democracia en Centroamérica y sus posibles soluciones, en julio, o la presentación del libro Sin miedo, defender la democracia desde la democracia, que presentamos el pasado 28 de noviembre. En el ámbito del periodismo, en Casa de América trabajamos con muchas contrapartes, por ejemplo, con la agencia EFE, los premios internacionales Rey de España, con el encuentro de periodismo iberoamericano, de periodismo de investigación Colpin, que también se celebró en Casa de América hace pocas semanas, y con los diferentes grupos editoriales más representativos en España, desde luego, el Grupo Prisa, el Diario, El Mundo, ABC, etcétera. Quiero recordar que Casa América se creó en el año 92 como un enlace para acercar a España y a América Latina y el Caribe y después a la Unión Europea y a toda América, incluyendo América del Norte, en todos los ámbitos. Y por eso aquí se realizan en esta institución de diplomacia pública actividades de tipo político, económico, social, cultural y también dedicada a los medios de comunicación, como es esta jornada de hoy. Espero que la disfrute mucho y bienvenidos de nuevo al Foro Euro-Latinoamericano de Comunicación. Gracias. Muchas gracias, embajador. A continuación tiene la palabra Miguel Ángel Aguilar, que es secretario general de la Asociación de Periodistas Europeos. Buenos días, bienvenidos. Muchas gracias a quienes habéis aceptado participar en alguno de los debates en que se va a dividir esta jornada y hemos intentado dar presencia en ellos al mayor número de países y buscando también, a ocuparnos de los asuntos que tienen más atractivo de la actualidad, aunque sabemos que muchas veces la actualidad tergiversa la realidad. Nosotros empezamos a convocar estos foros en el año 94, cuando se hizo la cumbre de Bariloche, y con la pretensión que hemos intentado
cumplir, últimamente no está siendo posible, pero volveremos, la pretensión de seguir las cumbres en la ciudad, en el país y en la ciudad donde la cumbre se convocaba. Esto fue posible mientras conseguimos, porque claro, esta Asociación de Periodistas Europeos no es una asociación de empresarios del níquel o de alguna cosa así, somos gente modesta que los periodistas han vivido casi siempre en la precariedad. Decía Arturo Soria que el ocio más o menos hambriento es una suculencia del espíritu. Pues en ese ocio más o menos hambriento, en ese trabajo más o menos hambriento están los periodistas y está su precariedad. Por eso hemos intentado tener siempre acompañantes como patrocinadores que hayan hecho posible que estuviéramos en cada uno de esos países, en cada una de esas cumbres y en la medida de lo posible haciéndonos eco, sintonizando con el temario que en esas cumbres se iba a tratar. Tenemos ahora, estamos refugiados, acogidos a la benevolencia de la Casa América, que ha comprendido, ya como ha contado su director, en 5 ocasiones que valía la pena acogernos y darnos esta posibilidad de estar aquí. El momento, el título de este encuentro, de este foro, Examen de la democracia en Latinoamérica, podría haber sido también a la recíproca, Examen de la democracia en la Unión Europea, porque estamos para ser examinados. Ya nadie tiene la preeminencia, los problemas, los desafíos, las angustias que nos produce que se cuestionen las democracias no quedan solo al otro lado del Atlántico, las tenemos aquí entre nosotros. Ya no hay superioridad que pueda alegarse, pero nosotros sí consideramos que vale la pena seguir de cerca la situación en todos y cada uno de los países de América y en ese trabajo y en ese examen estamos. Naturalmente, el programa que se ha distribuido, el programa final, pues ha dejado sin cubrir algunas de nuestras aspiraciones, pero valdría la pena en alguna ocasión empezar a decir cuáles fueron nuestras ambiciones y a dónde hemos llegado, que realmente pues no es el mismo sitio, pero se aproxima. Hemos intentado aproximarnos a las ambiciones a las que no hemos renunciado. Así que, pues nada, vamos a empezar esto inmediatamente. Los títulos de los paneles, la democracia, su aclimatación en América Latina. Esto es muy importante. Sucede que en ninguna otra región del mundo los valores europeos se han aclimatado como en América Latina. Se puede mirar el mapa mundi y dónde estos valores, dónde estas ambiciones se han asumido con más importancia, con más decisión, ha sido en América Latina. También, y eso quiere decirte, en un momento en que Europa vive también la angustia de qué va a ser de nosotros, si vamos a quedar reducidos a una minoría exigua e incluso, como piensan algunos, irrelevante. El periodismo como servicio público y los enredos de las redes. Este es el segundo panel. El periodismo como servicio público, la degeneración de ese servicio público. Antes de que los lectores abandonaran los periódicos, mucho antes
fueron los periódicos los que abandonaron a los lectores. El tercer panel es España y los deberes de la Unión Europea en Latinoamérica. España tiene deberes que cumplir respecto de América Latina en la Unión Europea. Y si deserta de cumplir esos deberes, lo pagará muy caro. Y la cuarta sesión, instituciones ante las amenazas. ¿Cómo superar las amenazas que se ciernen sobre nosotros? ¿Qué papel tienen las instituciones? Porque ya no estamos para las guerrillas del Che Guevara. Así que con todo este panorama, con todo este temario por delante, bienvenidos y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Y vamos a comenzar, como has adelantado, la primera sesión se llama La democracia, su aclimatación en América Latina, y vamos a pedir que suban aquí al escenario a Juan Gabriel Vázquez, que es escritor colombiano, a Miguel Enrique Otero, que es presidente editor del Nacional de Venezuela, y a Fran Sevilla, periodista de Radio Nacional. Cuando queráis, por favor. ¿Te quieres poner? No. Me toca empezar, entonces. Bueno, yo me gustaría ser más una especie de moderador. Sí. Creo que tenéis muchas más cosas que aportar que las que pueda aportar yo, tanto Juan Gabriel como Miguel. Lo primero, dar las gracias una vez más a la Casa de América, a su director, por acogernos hoy en este 30º Foro Euro-Latinoamericano de Comunicación. Como recordaba nuestro secretario general de la Asociación de Periodistas Europeos, Miguel Ángel Aguilar, son 30 años tratando de acercar esas dos orillas que no siempre resulta sencillo, que no siempre están tan cerca como pensamos. Yo me ha tocado participar en algunos de esos foros, tanto aquí en España como en América Latina, y yo creo que, sin ninguna duda, enriquecen un montón el debate y las posibilidades de que ese hermanamiento entre ambas orillas se consolide y se mantenga, ¿no? Este panel se llama La democracia, su aclimatación en América Latina, ¿no? Aclimatación. Pensaba ayer sobre la elección de este título, ¿no? Y no sé si es a propósito o ha sido casualidad, ¿no? La elección del término, en tiempos de cambio climático, hablamos de aclimatación, ¿no? de la democracia, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué simboliza, ¿no? Que hay un cambio climático también en lo político en América Latina y que, por lo tanto, hay que aclimatarse a ese cambio, como lo tenemos que hacer en términos, ¿no? de clima. La verdad es que me gustaría dar una respuesta, saber si hay que aclimatarse a un nuevo clima o no, pero no tengo la respuesta. No creo que sea una respuesta sencilla, ¿no? Yo no sé si estamos ante un nuevo ciclo político o ante un cambio de paradigma, ¿no? Me resulta también muy difícil saberlo. Y quiero insistir en que, porque desde la óptica que tenemos los periodistas y muchas personas aquí en España y en Europa, siempre hay el peligro, el riesgo de la generalización con América Latina, ¿no? Bueno, sí, es cierto, nos une un pasado común, unos 400 años de colonialismo, pero ya son 200 desde la emancipación, con lo cual mantenemos ciertos nexos culturales, una lengua sin ninguna duda, que es el más importante de todos, pero América Latina no es homogénea, ¿no? Es diversa y cada vez más, ¿no? Desde el norte, México, a Centroamérica, muy diferente a lo que es evidentemente el Cono Sur o los países andinos, a esos países que comparten Miguel y Juan Gabriel, ¿no? No sé si definirlos como caribeños andinos o andinos caribeños, pero que tienen ambos elementos, ¿no?
o Brasil, que para mí es una excepcionalidad sin ninguna duda, ¿no? Por lo tanto, difícil, ¿no? Hablar en términos globales de la democracia en América Latina, ¿no? Pero yo sí soy de los que piensa que, con todas sus imperfecciones, la democracia se ha ido consolidando poco a poco en las últimas décadas, ¿no? Sobre todo en algunos países. Sin embargo, hablo de las últimas décadas, después de ese siglo XX convulso, de dictaduras, de golpes militares. En los últimos años, esa consolidación se ha ido resquebrajando, ¿no? En algunos países, ¿no? Yo voy a poner dos ejemplos muy claros de dos países vecinos que no solo comparten lenguas, sino que comparten casi acento, ¿no? Que son la República Oriental del Uruguay y Argentina, ¿no? Uruguay celebró elecciones hace unos días y yo creo que ha dado un ejemplo, de nuevo, el paisito, como le llaman los uruguayos, ¿no? de civismo democrático, ¿no? De un cambio de presidencia. La primera declaración que hizo el nuevo presidente Orsi fue de diálogo con la oposición, de este es un solo país y todos tenemos, ¿no?, que, de alguna manera, apoyarnos para que este país siga no solo consolidando su democracia, su desarrollo económico, etcétera, ¿no? Y justo ayer se cumplía un año de la victoria electoral en Argentina del presidente Javier Milei, ¿no? Y yo le he escuchado esta noche el discurso que ha realizado sobre ese primer aniversario de su toma de posesión, diciendo que ahora empieza a aplicar la motosierra profunda y que ahora sí que se van a enterar, ¿no? Yo no tengo ninguna duda de que Milei es un presidente elegido democráticamente, pero es un presidente que representa un riesgo para la democracia, como viene demostrando desde hace un año, ¿no? Y como sigue demostrando con todas las medidas. Es curioso, un presidente elegido a uno de los grandes países de América Latina, uno de los grandes estados, que lo que quiere es acabar con el Estado. Parece que quiere acabar con la propia Argentina, ¿no? Y a mí eso me preocupa, ¿no? Me preocupa como me preocupan determinados populismos, como el de Milei, como algunos otros en América Latina, ¿no? En tiempos en los que volvemos a mirarnos, o vuelven a mirarse los países de América Latina en el espejo del norte de Estados Unidos, ¿no? De nuevo, a uno le viene la frase, ¿no?, me parece que fue el presidente Porfirio Díaz, ¿no?, el que dijo lo de pobrecito México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues de nuevo se vuelve a producir. Dentro de un mes Trump volverá a la Casa Blanca y eso da impulso no solo a personajes como Milei, sino a golpistas como el presidente Bolsonaro en Brasil, que ya está maniobrando para ver cómo puede volver, a pesar de que está inhabilitado por el intento de golpe de Estado. De tal manera que yo creo que se abre un periodo de muchísima incertidumbre. Y de nuevo, y con esto termino, me remito al título de esta ponencia, la aclimatación. Hay un cambio de clima político en América Latina, estamos ante un cambio de paradigma, o es un efecto que con el paso de los próximos años y de esta deriva populista que viene del norte termine desapareciendo y la democracia se consolide y, como nos decía Miguel Ángel Aguilar, siga siendo un reflejo de América Latina, un continente de determinados valores que también compartimos en Europa. Son un poco las dudas, insisto que me gustaría tener la respuesta, pero creo que yo desde luego no la tengo y no sé si alguien la podrá tener. Y con eso creo que no sé qué orden preferís, Juan Gabriel, Miguel, quien prefiera hablar primero, pero yo primero. Sí, os cedo la palabra. Muchas gracias, Fran. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí, Miguel Ángel por la invitación y a Casa de América por acogernos. Mira, yo leo lo que está sucediendo como no tanto una ruptura con la realidad que vivíamos hasta ahora. No veo algo estrictamente rupturista en nuestra situación presente, sino más bien una evolución dentro de una gran tradición latinoamericana, que es la aclimatación, para usar la palabra que nos convoca hoy, la aclimatación de nuestras democracias como una
larga negociación de nuestra vida republicana entre dos polos, dos tentaciones autoritarias: el autoritarismo militarista, por llamarlo así, y el autoritarismo revolucionario o derivado de las revoluciones, que es básicamente lo que Vargas Llosa llamó, con acierto, me parece a mí, los sables y las utopías. La historia de América Latina se remite desde su comienzo a esta tensión. La historia del siglo XIX en Colombia, por ejemplo, nos muestra una predominancia de gobiernos de corte muy conservador, con una presencia muy fuerte de la Iglesia Católica que todo lo dominaba, y esa presencia da lugar a una reacción, que es la Constitución de 1863, tan liberal que Víctor Hugo, que la conoció y la estudió, decía que esto era una constitución para ángeles y no para seres humanos, decía Víctor Hugo. A esa constitución muy liberal reaccionó un movimiento conservador muy intenso que nos dio una constitución, la Constitución de 1886, donde la Iglesia Católica nuevamente volvía a tener preeminencia, dominaba la educación, dominaba todos los procesos civiles. Hubo una firma de un acuerdo con el concordato absolutamente restrictivo. Y a eso vino una reacción liberal y luego vendría una opuesta y así. El siglo XX es lo mismo, el siglo XX fue lo mismo. García Márquez recordaba con mucha gracia cómo, viviendo en París en 1957, vivía en una guardilla en el barrio latino y todas las ventanas estaban abiertas siempre y todos los vecinos de las guardillas eran latinoamericanos, exiliados latinoamericanos, y de repente en algún momento alguien gritaba y se oía el ruido en la calle: se cayó el hombre. Y todos los latinoamericanos salían a las ventanas a ver si era su hombre el que se había caído, porque toda América Latina estaba cubierta de dictaduras militares. A este autoritarismo militarista reacciona la historia latinoamericana con la Revolución Cubana, y la revolución que abrió una serie de posibilidades en nuestros países y provocó un auge de movimientos socialistas y también el auge violento de guerrillas revolucionarias. Entre los movimientos socialistas democráticos estaba el chileno, entre las guerrillas violentas revolucionarias estaban las marxistas de Colombia, 3 o 4 que se fundaron en los años 60, y a esos movimientos socialistas, filocomunistas, revolucionarios, se reaccionó con el signo opuesto de las dictaduras, por ejemplo, del Cono Sur, o por ejemplo la dictadura brasileña de 1964, son reacciones a esto. De manera que es un vaivén constante y las democracias latinoamericanas se han ubicado en algún punto de esa línea, digamos, de ese largo transitar entre dos polos. Lo que ocurre hoy, en cierto sentido, responde a los mismos patrones. Hoy, en América Latina hay dos fenómenos que nos llaman mucho la atención, los dos de corte populista, los dos de corte autoritario, pero de signo opuesto. Están el caso de Venezuela, el caso de Nicaragua, que hunden sus raíces en una cierta relación con la Revolución Cubana. La Revolución del 79 en Nicaragua es heredera en parte de eso, y ahora lo que vemos es una malversación de esa misma revolución, y la llegada al poder de Hugo Chávez en los 90 responde también a ese modelo ideológico. Son modelos que hacia afuera se manifiestan en la forma de un antiamericanismo que bebe mucho de la Guerra Fría, de la ética de la Guerra Fría. Es un antiamericanismo que es el valor principal, que organiza un cierto relato, y ahí estaba entonces Hugo Chávez en los años 90 elogiando a Mahmoud Ahmadinejad, elogiando a Muammar Gaddafi, diciendo que el régimen de Bashar al-Assad en Siria era el régimen legítimo, llamando a Ahmadinejad gladiador de la lucha de los pueblos y estas cosas, todo porque compartían una misma enemistad con Estados Unidos. Y de signo opuesto son los autoritarismos de las nuevas derechas o extremas derechas, a la Milei, a la Bolsonaro,
cuyo gran fantasma hacia el exterior es el anticomunismo. El anticomunismo entendido como relato principal, como estrategia, que forma parte del discurso de Milei todo el tiempo, ¿no? Es la invención de ese fantasma para crear su propio relato. Pero hay una diferencia entre estos dos modelos en lo que de alguna manera le cuentan al ciudadano. En cierto sentido, no quiero hacer caricaturas groseras, pero en cierto sentido yo he querido darme cuenta de que los antiguos modelos socialistas, Venezuela, etcétera, parecían prometerle al ciudadano un mejor futuro, mientras que estos otros, los de Milei y los de Bolsonaro, lo que quieren prometer es un mejor pasado. Quieren volver a un relato nacional y mejorarlo, blanquearlo, lavarle la cara al relato de sus dictaduras, al relato de las atrocidades cometidas en esas dictaduras, y en cierto sentido lo que vemos es un empeño constante por adulterar el relato pasado de la derecha latinoamericana. Y ahí estaba Bolsonaro, por ejemplo, desconociendo o negando las realidades de la dictadura brasileña, y ahí estaba Milei sembrando dudas sobre la cifra de víctimas de la dictadura argentina del 76, poniendo en duda la cifra de 30.000 víctimas, y también su vicepresidenta, Victoria Villarroel, visitando a los militares presos, tratando de vindicar un poco sus figuras, de mostrarlos como luchadores en una guerra de baja intensidad, la llamó la vicepresidenta. Entonces es como si, muy en el modelo trumpista, lo que se intentara fuera prometer un mejor pasado, un pasado con el que las sociedades puedan estar más tranquilas, que lava la imagen de las viejas dictaduras. En todo esto, tal vez el punto en común que tienen es la represión del periodismo. El periodismo es el gran enemigo de estos regímenes. En América Central, no solo la deriva represora de Daniel Ortega en Nicaragua ha terminado con el cierre, la ocupación militar de las instalaciones de los periódicos, en particular El Confidencial y los otros medios de Carlos Fernando Chamorro, pero además el gobierno de Bukele también ha empezado a asfixiar, y asfixió con éxito, El Faro de Carlos Dada, que está haciendo su trabajo desde Costa Rica, y en Guatemala El Periódico, que llevaba José Zamora, acabó con él en la cárcel, acabó perseguido y con él en la cárcel durante varios meses, más de un año. Y en otro orden, de otra manera, con una ética distinta y para mí fascinante, porque eso sí que bebe directamente de fenómenos estrictamente contemporáneos como las redes sociales, es el caso de Milei. Milei ha adoptado frente al periodismo una actitud de confrontación que es inseparable del fenómeno de las redes sociales y que se organiza como una especie de ejército mediático que persigue y que matonea en las redes, en el mundo virtual, matonea el disenso, la oposición, la crítica del gobierno de Milei. Y que viene orquestada también con un fenómeno fascinante ligado a la presencia de Elon Musk como figura ahora de mucho poder en la red, en su red social, la red social que le pertenece, que consiste en una brutal campaña de desprestigio contra el periodismo, que pasa también por reemplazar el periodismo que podemos llamar profesional por lo que él llama el periodismo ciudadano. A principios de noviembre, en un tuit que fue visto por 105 millones de personas, Elon Musk decía pocas palabras: "You are the media now". Ahora ustedes son los medios, le decía a sus 105 millones de seguidores. Y eso viene disfrazado de un cierto impulso democratizador
¿no? De la comunicación horizontal, que ya no pasa por las élites que escogen lo que tenemos que ver, cuando en realidad es un intento por desprestigiar el periodismo, que ha encontrado como el único obstáculo para su poder, porque el periodismo tradicional, el periodismo profesional, es lo único que lo cuestiona, que cuestiona a Musk y que cuestiona el modelo de sociedad que Musk defiende, que es el modelo trumpista, para decirlo a grandes rasgos. Y de lo que se trata, entonces, lo que está tratando de hacer Elon Musk mediante eso, es la ruptura de cualquier noción de realidad objetiva, sembrar la duda sobre cualquier noción de realidad objetiva, porque eso le permite entonces la implantación de relatos mentirosos, conspiranoides, teorías de la conspiración que están por todas partes en su red social. De hecho, un estudio de la ABC concluyó que el año pasado la mitad de los trinos de Elon Musk fueron mentiras o medias verdades. Esa idea del periodismo ciudadano, que parece tan atractiva, es en realidad en manos de esta gente es profundamente peligrosa. Y entre otras cosas porque es el enemigo de su capacidad para sembrar dudas sobre todo y romper la idea de realidad común y de una posible verdad narrativa. Y yo creo que eso es uno de los grandes retos a los que se enfrenta el periodismo ahora, es en esta posición que tienen, que es única, la de cuestionar el relato paranoide y mentiroso que se plantea desde las redes sociales, lograr refundar un lugar de encuentro en las sociedades, que es lo que ha sido siempre el periodismo, un lugar de encuentro, para que volvamos a tratar de abrirnos paso en la selva de mentiras, distorsiones y paranoias que venden las redes sociales, principalmente la que está siendo dominada por Elon Musk. Entonces a eso nos enfrentamos. Y con estos comentarios, Miguel, ¿qué opinas tú? Bueno, gracias por la invitación. La verdad es que tratando de enfocarme en América Latina, hay cosas comunes, buscar cosas comunes en esta aclimatación, como llaman ustedes. Primero, América Latina es un continente de proyectos fallidos. Eso es un drama latinoamericano. O sea, nada cuaja. Los proyectos de desarrollo nunca cuajan. Siempre pasa algo y los países no terminan de desarrollarse. O sea, es como una maldición que tiene América Latina, que espero que algún día algo salga de ahí. Milei sale de esto y viene de lo que estaba atrás, que era el peronismo, y a lo mejor desaparece Milei y viene otra cosa, pero Argentina nunca termina de cuajar, como no termina de cuajar ninguno de los países. Pero ese es un tema más complicado que creo que nadie ha analizado muy bien cuál es la razón por eso, por que suceda eso. Pero lo que sí es una realidad en América Latina, que es que en los últimos años ha sido un crecimiento de la izquierda posmoderna. Y en América Latina, Cuba ha significado digamos, una especie de liderazgo ideológico en los cambios. Después de que la Unión Soviética fracasó con la dictadura del proletariado, que era la base del marxismo, porque quizás desaparecieron los obreros, se volvieron clase media, no sé, pero la dictadura del proletariado solo la pudieron hacer cuando entraban los tanques rusos. Los cubanos crearon esta fórmula del foquismo, que fue digamos, una segunda etapa del marxismo o la revolución internacionalista, donde ellos impulsaron la revolución a través del campesinado. O sea, los campesinos son ahora los verdaderos explotados. Vamos a mandar gente para que haga guerrillas. Creamos guerrilla con algunos movimientos revolucionarios y esa guerrilla pues iba a cumplir los objetivos que
que debía cumplir el proletariado, que no lo hacía, entonces vamos con los campesinos. Y eso fracasó estrepitosamente. De hecho, su líder murió en el intento, que fue el Che Guevara. Fracasó. Pero después crearon algo distinto, que es lo que hoy en día marca el paso en América Latina y cuidados en otros continentes, que es esta izquierda populista posmoderna, donde el ejemplo más significativo es el caso de Venezuela, que es llegar al poder a través de las elecciones con un candidato mesiánico populista y con una propuesta que no tiene nada que ver con el marxismo. O sea, Chávez llegó al poder y ganó sus elecciones, sus primeras elecciones, que son las únicas que ganó limpiamente. Después hicieron 30 elecciones entre Chávez y Maduro y todas las han falsificado. Esa elección, la propuesta de Chávez era la tercera vía de Blair, el capitalismo humanista de Blair. Él repartía los folletos, las tesis de Blair. Y con esas tesis, y bueno, y otras características que tenía Chávez, él ganó su primera elección. Gana la primera elección defendiendo la libertad de expresión, defendiendo el capitalismo. Hizo unos programas memorables en Nueva York y con las cadenas de televisión internacionales, donde él defendía el capitalismo, libertad de expresión, democracia, etc. Y al rato, pues, entró la transformación del modelo. Vamos a hacer vamos a cambiar la Constitución. Vamos a hacer una asamblea constituyente. El cambio de la Constitución no es para cambiar la Constitución. La Constitución que hizo Chávez es una Constitución liberal. Tiene muchos problemas, pero es una Constitución que no tiene nada que ver con la Constitución de la Unión Soviética o de Cuba, nada. Es una Constitución liberal, con muchos elementos democráticos. Es más, el fiscal general de la Nación actual es el que hizo todo el articulado sobre los derechos humanos, que es un articulado muy bueno. Y él es el fiscal que viola todo lo que está en ese articulado. La idea no era cambiar la Constitución, la idea era ponerle la mano al Tribunal Supremo de Justicia, al sistema judicial. Cuando alguien le pone la mano al sistema judicial, interpreta la Constitución como le da la gana. Yo saco un ejemplo: si en Pakistán, que es un país musulmán, conceptualmente musulmán y tiene una constitución musulmán, y alguien toma el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Supremo de Justicia con esa constitución puede interpretar que no es un país musulmán, y ellos son el Tribunal Supremo de Justicia. Y por eso todos estos regímenes intentan hacer una constituyente, cambiar la Constitución, que no es la Constitución lo que quieren cambiar, es ponerle la mano al Tribunal Supremo de Justicia, al sistema judicial, y dinamitar todos los pilares de la democracia a través del sistema judicial. Ojo, España pareciera que quisieran hacer ese mismo camino, con sus diferencias, por supuesto, pero es lo que han querido hacer en América Latina. Y llegamos a este régimen que es digamos que detrás de eso está toda una estructura del Foro de Sao Paulo, Grupo de Puebla, donde realmente el papel de los cubanos ha sido fundamental. Claro, ¿qué es lo que está pasando? Que Cuba está agonizando. O sea, Cuba, la gente se muere de hambre. O sea, ese ya no tiene quien lo subsidie. Venezuela es un país destruido, no lo puede subsidiar. La Unión Soviética desapareció, ya no tiene quien lo subsidie. Entonces, el centro ideológico de todo este proceso está agonizando. Entonces, pareciera que en esta climatización estuviera a punto de cambiar las cosas, y cambiar las cosas donde el país fundamental ya no es Cuba, ahora es Venezuela. Ahora es Venezuela, porque Venezuela es la que ha financiado todo aquello y es la que ha desarrollado ese modelo que es el socialismo del siglo XXI. El socialismo del siglo XXI es lo que sustituye a todas las teorías
marxistas o todas las teorías de la izquierda. Y el socialismo del siglo XXI en Venezuela significa, cuando lo vemos hoy en día, que 8 millones de venezolanos se han ido huyendo de aquel régimen, o sea, más de un tercio de la población. Un país que era rico, que era el más rico de América Latina, el 90% de la población vive en pobreza, en nivel de pobreza, y el 75% vive bajo pobreza crítica, donde la destrucción del sistema productivo ha sido absolutamente devastador. Maduro destruyó en 7 años el 80% del PIB. Para dar un ejemplo, cuando los aliados y los rusos llegaron a Berlín en el 45, que Hitler en su locura decía que había que resistir hasta el último hombre, ellos bombardeaban Alemania y destruyeron el 75% del PIB de Alemania. Bueno, Maduro ha destruido el 82% del PIB de Venezuela sin que haya habido ninguna bomba de nada. Simplemente la destruyó. Destruyó todo el aparato productivo, incluyendo la industria petrolera, que era la gallina de los huevos de oro. Entonces, el socialismo del siglo XXI es el régimen más represivo de América Latina, la destrucción del aparato productivo de una manera devastadora, el éxodo de un tercio de la población que invade todos los países. En España solamente hay más de 500.000 venezolanos. Y bueno, ese es el ejemplo de el resultado objetivo del modelo del socialismo del siglo XXI. Y claro, los países que son, digamos, aliados o están dentro de la misma fórmula del socialismo ya no lo nombran mucho, o sea, ya puede ser Brasil, Chile, Colombia, México, ya no nombran eso porque saben el desastre que es ese socialismo del siglo XXI, pero en estas circunstancias donde puede, y es muy probable que suceda, desbaratarse lo que representa ese modelo del populismo de la izquierda, del marxismo posmoderno, que es Venezuela, pues puede significar un cambio muy grande, el inicio de un gran cambio en América Latina para todo este proceso que hemos estado viendo en los últimos años. Gracias. Según nos escuchaba hablar, se me plantean algunas cuestiones, además concretas. Con lo que decía Juan Gabriel del periodismo ciudadano, pensaba, bueno, los periodistas somos profesionales, se supone que hemos tenido una preparación. Sí, es cierto que los medios de comunicación pueden ser una herramienta de poder, como muchos otros sectores sociales, ¿no? Pero a mí no se me ocurriría si de repente me sale un bulto, una especie de ganglio aquí en el cuello y pienso que puedo tener un cáncer, no se me ocurriría nunca ir a un médico ciudadano, ¿no? Me iría a un profesional. Es decir, si voy a construir una casa, aunque venga alguien y me diga que yo te construyo la casa, bueno, se me ocurre que no recurriría a un arquitecto ciudadano, sino a un arquitecto profesional, ¿no? Y es curioso cómo, efectivamente, eso del periodismo ciudadano, ese concepto ha ido calando. Claro, con el tema de las redes sociales, que es un asunto muy complicado. Y cuando me preguntan, por ejemplo, estudiantes de periodismo, ¿qué opinan de las redes sociales? Yo no estoy en contra de las redes sociales como tal. Yo creo que las redes sociales son una herramienta y depende del uso que uno le dé a esa herramienta, igual que a los periódicos, ¿no? Un martillo se utiliza como herramienta para clavar clavos, pero también hay gente que de repente se vuelve loca y lo utiliza para abrirle a alguien la cabeza, ¿no? Entonces, las redes sociales depende. Pero sí es cierto que ese peligro de eso que Elon Musk llama el periodismo ciudadano se ha ido consolidando con consecuencias nefastas, ¿no? Quería ir a lo concreto y al caso de Colombia. Colombia, que es uno de los países con una historia más dura, más difícil de encajar, de una violencia como pocos otros en América Latina han padecido durante décadas. Siempre había, cuando las últimas elecciones se suponía primer triunfo de un candidato de izquierda, el presidente Petro, etcétera. De nuevo, la incertidumbre: ¿se consolidará la democracia? ¿No se consolidará? ¿Cómo se ve a día de hoy la democracia en Colombia?
¿Cuál es tu percepción, ¿no? como colombiano, ¿no? Y con relación a lo que decía Miguel del Tribunal Supremo, también pensaba cómo esos ejemplos se van trasladando, porque una de las cosas que ha hecho Trump ha sido controlar el Tribunal Supremo directamente, ¿no? Para poder aplicar todas, hasta tal punto que hay quien considera que en su nuevo mandato no descartaría él intentar una modificación para volver a presentarse a las elecciones, aunque en teoría no podría dentro de 4 años. Con el tema Trump, Miguel, a mí me gustaría... Llega Trump y tenemos una incertidumbre. ¿Cuál va a ser la relación entre Venezuela y Estados Unidos con Trump? Porque hay mucha gente que dice que va a ser una relación muy complicada, muy hostil por parte de Estados Unidos hacia Venezuela, pero hay mucha gente que dice que no, que Maduro y Trump se van a entender perfectamente y que... Entonces, me gustaría esos 2 asuntos más concretos con relación a vuestros países y con lo que tiene que ver con esa aclimatación de la democracia. Sí. Bueno, mira, yo soy muy crítico del presidente Petro, el embajador lo sabe seguramente, pero lo que no veo para nada en su figura es una ruptura de la estabilidad democrática colombiana. Es extraño mi país, es un país con una larga historia de violencia, una violencia que parece no haber cesado nunca. Desde mediados del siglo XIX encadenamos una guerra civil con la siguiente y ha habido raras islas de tranquilidad social en los años 30 tal vez, pero que inmediatamente se rompieron desde el año 48 o un poco antes con lo que llamamos la violencia, y desde ese momento hasta hoy parece haber una sola cadena de violencias que se regeneran, se retroalimentan, y en medio de esa violencia interminable hay una estabilidad institucional que ha persistido, salvo por una dictadura militar en los años 50, entre los 53 y 57, más o menos, la de Gustavo Rojas Pinilla. Colombia no ha tenido ese fenómeno. Ha sido uno de los países que menos ha sufrido el fenómeno de las dictaduras en América Latina. Hay esa estabilidad, esa extraña estabilidad institucional que ha resistido fenómenos tan potentes como el narcotráfico, el narcoterrorismo de los años 80, que desestabilizó el país a niveles impensables, y sin embargo las instituciones siguieron ahí. El presidente más popular en la historia reciente de Colombia, Álvaro Uribe, que modificó la Constitución en su propio beneficio y además con trampa, y por esa trampa está pagando cárcel los funcionarios que lo ayudaron. 2 o 3 personas están en la cárcel por haber cambiado su voto por prebendas, por notarías en algún caso, etc. Incluso ese presidente, que fue el más popular y que lo era en su momento, el más popular de la historia de Colombia, no consiguió buscar una segunda reelección porque las instituciones se lo impidieron. En un momento en que era impopular hacerlo. De manera que es un ejemplo ambiguo y extraño de estabilidad, tal vez ligada a la profunda inestabilidad y constante inestabilidad de la vida social, hace que de alguna manera el temperamento del país busque siempre una estabilidad institucional, que es la única manera de contrarrestar o de compensar por esa profunda convulsión que causan los distintos ejércitos ilegales y las bandas criminales en la vida colombiana de todos los días. Cuando en los últimos años mi obsesión ha sido el proceso de paz colombiano. He defendido las negociaciones de paz desde que surgieron en el 2012, defendí los acuerdos del 2016 y fue la razón por la que recibí con optimismo la elección de ese primer gobierno de izquierda que decías, porque me parecía evidente que el gobierno de Gustavo Petro, un ex guerrillero, iba a entender perfectamente la importancia de sostener desde el primer momento y con toda la energía del Estado los acuerdos de paz. Eso no ocurrió así. Y yo soy muy crítico con la posición que Petro ha tomado con respecto a los acuerdos de paz, que no respaldó desde el comienzo retóricamente. En discursos los llamó defectuosos, incompletos, y parecía como si le molestara profundamente eso ya es mi interpretación,
que hubieran salido de un presidente como Santos, que representa muchas de las cosas que él desprecia como político. Entonces lo que ha tardado mucho la implementación de ese acuerdo, y se han perdido oportunidades valiosísimas, y sobre todo una cosa que es la más valiosa de todas, que es el respaldo retórico de un gobierno. En una sociedad tan dividida como la colombiana, los acuerdos de paz han representado una división aún más intensa, y para que funcionen estos acuerdos es necesario el apoyo de la gente, el apoyo de la ciudadanía, el apoyo de la sociedad civil. Ese apoyo es minado de alguna manera cuando desde el gobierno se menosprecia el valor de los acuerdos o se tarda en aplicarlos, o se embarca al país en otra cosa que se llama la paz total, que es un ejercicio con el cual yo también tengo muchísimas críticas y que de alguna manera ha quitado recursos económicos y humanos a la implementación correcta de los acuerdos que ya se habían aprobado, que eran los de 2016. Entonces, ese es mi gran reparo al gobierno presente. Pero como te digo, todo esto viene de la mano con unas instituciones que siguen siendo fuertes y las amenazas que nos llegan constantemente desde la derecha, amenazas que ven lo peor por venir en el gobierno de Petro, a mí no me parecen basadas en la realidad. Creo que la realidad no las respalda. Creo que las instituciones colombianas siguen siendo fuertes y no hay señales de que vayan a dejar de serlo. En medio de nuestra convulsión intensa, de nuestras divisiones intensas y una sociedad de las más polarizadas que hay, también hay eso. Hay una especie de estabilidad que nos acompaña. Miguel, ¿cómo va a ser? Bueno, vamos a ver. Primero, o sea, yo entiendo lo errático de Trump y toda aquella cosa, y Trump no es confiable, nunca es confiable, y bueno, es un populista de derecha impredecible. Pero, ¿quién es el secretario de Estado? Marco Rubio. ¿Quién es el subsecretario de Estado? Chris Landau. ¿Quién es Chris Landau? Era embajador de Estados Unidos en México, estuvo en Venezuela. Son prácticamente latinoamericanos, tanto el uno como el otro, y tienen una línea muy clara sobre lo que significa el régimen de Cuba, el régimen de Nicaragua, el régimen de Venezuela. O sea, Trump, y además Estados Unidos tiene demasiados problemas para que uno piense que Trump va a estar todo el tiempo ocupado en América Latina, pero sí van a estar ocupados Landau y van a estar ocupados este señor, Marco Rubio. Ahora, en el programa de Trump, dos de sus temas más importantes, son tres, el tercero no me acuerdo. Uno es la migración y otro es el terrorismo, la seguridad. Sobre la migración, en el caso de Venezuela, vamos a poner el caso de Venezuela, donde en Estados Unidos hay 600.000 venezolanos, de los cuales 300.000 son ilegales. O sea, teóricamente él tendría que expulsarlos. ¿Qué pasa si desaparece Maduro? Ese flujo, primero se detiene el flujo y segundo empiezan a regresar. Porque evidentemente si Venezuela cambia para un país con Estado de Derecho, aprovechamiento de toda la riqueza que tiene Venezuela, que es absurdo que viva a este nivel de pobreza, etcétera, van a empezar a regresar, porque es una gente que se ha ido en los últimos 6 años y uno habla con todos los venezolanos aquí, bueno, algunos no regresarán, por supuesto, ya hicieron sus familias, todo, pero la mayoría dice, no, si eso cambia yo regreso, y va a ser el país de las oportunidades para esos venezolanos. Entonces, en el caso de la migración, si se sale de Maduro, pues esa parte de su programa tiene buen resultado. El otro es el de la seguridad. Maduro se ha aliado con todas las fuerzas del mal. La guerrilla colombiana, el ELN, la FARC, que tienen territorios que se los han entregado prácticamente. Hezbollah funciona allá. Irán, Hamas, todo lo que son las fuerzas del mal están instaladas en Venezuela. O sea, si Venezuela cambia, evidentemente que ahí va a haber un combate contra todas esas fuerzas del mal. Y estos
grupo, este terrorismo árabe está instalado en Venezuela. Es más, todos los días detectan individuos de Hamás y de Hezbollah con pasaportes venezolanos que se los han dado. Allá había un ministro que está preso, bueno, se llama Tarek El Alzheimer, que era su familia era de Hezbollah y él financiaba todo aquello. No me extraña que el atentado ese de octubre fue financiado con dinero venezolano por parte de estos individuos. O sea, esa parte del terrorismo, pues en ese programa de Trump, si Venezuela cambia, por supuesto que va a haber un combate a toda esta fuerza. Entonces, desde ese punto de vista, objetivamente, el triunfo de Trump es bueno para el cambio en Venezuela. Y el tema del narcotráfico, que Venezuela se ha convertido cuando uno ve en lo que es el Departamento de Justicia norteamericano, los perseguidos por narcotráfico, los buscados por la DEA, que están ahí todos, y va país por país, cuando uno va a los países donde hay mucho, México, Colombia, Perú, etcétera, siempre salen unos alias, Cara Cortada, el tuerto José. Esos son los que están ahí buscados por el Departamento de Justicia norteamericano. Cuando vas a Venezuela, es curiosísimo. El vicepresidente ejecutivo del gobierno, el gobernador del estado tal, el comandante de la Guardia Nacional, el general tal, o sea, son todos altos funcionarios del gobierno. Es el único país del mundo donde los que están buscados por el Departamento de Justicia norteamericano son altos funcionarios. A Diosdado Cabello tienen una recompensa de $10 millones por narcotráfico. Eso no ocurre. O sea, uno puede decir que en México hay combinación entre el gobierno y pero no hay ningún funcionario del gobierno mexicano en las listas estas de buscados. Se los financiarán, etcétera, pero no hay buscados. En Venezuela todos son altos funcionarios del gobierno. Entonces, por supuesto, en esta desesperación nuestra, tenemos que salir de ese régimen que ha destruido el país y que tiene el país en manos de... Eso no es una dictadura, como puede ser Stroessner, Trujillo. Eso es una corporación criminal que tiene secuestrado un país. Es distinto. Y para nosotros es vital que digamos, el programa de Trump, toda esta gente que está colocando en su gobierno, actúe. Tan sencillo como eso. Sí, claro. Quisiera preguntarle a Miguel por tu experiencia en el Nacional, porque hablaba yo antes de hablaba medio, pero está bien. Claro, de Carlos Fernando Chamorro en Nicaragua, de Carlos Dada en El Salvador y del periódico de Zamora en Guatemala. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Cómo sentiste, cómo se manifestó la presión y la persecución del régimen en el caso del Nacional y qué está pasando ahora? Bueno, en lo que puede ser los medios en América Latina, digamos, hay 4 modelos. Hay el modelo cubano, que es el Partido Comunista acaban con la propiedad privada. El Partido Comunista toma el medio y todo lo que sale en los medios es lo que dice el Partido Comunista. Ese es el modelo, digamos cubano, solamente en Cuba. Pero cuando vamos al resto de los países, hay el modelo democrático, claro, son democracias incipientes. O sea, los medios en América Latina, aunque hay muchos medios consolidados, y en el caso de Venezuela es un caso muy, muy particular, porque en Venezuela, que había una estructura de mediática antes de Chávez muy, muy fuerte, no había concentración de medios. Los grupos de televisión eran empresas familiares que no tenían ni radio ni prensa, algunas pequeñas excepciones, pero en general eran así, y eran empresas que eran mediáticas, eran medios, no eran otras empresas. Quizás Cisneros tenía otras cosas, pero en general eran empresas mediáticas que no tenían ni prensa ni radio. Los medios impresos eran grandes periódicos
que tampoco son periódicos, empresas familiares. En el caso nuestro, la fundó mi abuelo, mi padre, etcétera. Y los otros periódicos también eran así, el Universal, Última Noticia. Después el Universal, Última Noticia se la vendieron a Chávez, pero bueno, ya ese es otro tema. Estoy hablando antes. Y las cadenas de radio también eran empresas familiares. Eso era un modelo bien plural, digamos, como modelo de medios. Ahora, cuando vamos a esta comunismo posmoderno que llamo yo, ellos en el plan de la patria, ellos colocan, en el segundo año, Chávez coloca la hegemonía comunicacional, que es el modelo cubano, pero en el largo plazo. Entonces van como salchichón, cortando. Lo primero que hacen es crear una ley punitiva discrecional contra la radio y la televisión, donde sigue estando la propiedad de los medios en manos de los mismos. O sea, Cisneros, la familia Cisneros, pues Cisneros se murió, siguen siendo los dueños de Venevisión, etcétera, salvo Radio Caracas Televisión, que sí la desaparecieron, pero con una ley que es totalmente punitiva y que genera una autocensura terrible. Igual con la radio. Con los medios impresos, que no son concesiones del Estado, porque no es el espectro radioeléctrico, bueno, entonces fueron poco a poco. Lo primero primero una represión muy fuerte a los periodistas, etcétera. Y primero restringieron el acceso al papel prensa. Entonces, claro, no podíamos imprimir, entonces pasamos a hacer unas plataformas web. Y al final, esas plataformas web, el régimen las ordena bloquear a través de las compañías telefónicas. O sea, las 3 compañías telefónicas que son los proveedores de Internet, donde una es Telefónica de aquí, por cierto, y donde además están violando las regulaciones europeas, porque ellos están violando un derecho fundamental y así lo hacen por la legislación venezolana, entonces están violando la legislación europea. Pero bueno, no entremos en ese pequeño detalle. Pero también ellos bloquean las plataformas internet. Nosotros estamos bloqueados dentro de Venezuela y la plataforma se ha desarrollado muy grande en el resto de América Latina, bueno, en el idioma español, pero ellos siguen reprimiendo. A nosotros nos hicieron una demanda de difamación para quitarnos las instalaciones, para que desapareciéramos. El diario ABC de España publicó un día que había una investigación por narcotráfico a Diosdado Cabello, que la estaba haciendo un fiscal federal del estado de Nueva York. Eso lo publicó ABC con exclusiva. Lo publicaron 80 periódicos el día siguiente, por supuesto, era una gran noticia. Y Diosdado Cabello era el presidente de la Asamblea Nacional. Y él introdujo una demanda de difamación contra el Nacional y contra 2 medios más, pero contra el Nacional. Esa demanda de difamación, todo es irregular en lo que es el sistema judicial, ya lo expliqué antes. Ahí no cumplen ninguna norma. La demanda de difamación, que es una demanda penal, ahí está abierta, nunca progresó, pero él abrió una demanda civil, cosa que si no tienes una sentencia penal no puedes abrir una demanda civil, pero con esa demanda civil fue hasta el Tribunal Supremo, nos pusieron una pena de $13 millones, pero tampoco la ejecutaron, nunca me fueron a cobrar los $13 millones, porque ellos no sabían si yo los iba a pagar o no, pero ese día fue el ejército y tomó las instalaciones. Entonces las instalaciones las tomó el ejército y tienen eso tomado y no hacen nada ahí. Como todo lo que ellos han expropiado, ellos expropian y lo dejan abandonado para que se autodestruya. Entonces tenemos el periódico bloqueado, o sea, la plataforma web, las instalaciones tomadas por el ejército. Yo tengo medidas, entonces no puedo regresar, tengo que estar en el exilio. Y bueno, esa es nuestra situación, que es un poco... si vas a Nicaragua y es todo lo que ellos van haciendo. Si os parece, quedan como 10 minutos para este panel, podríamos abrir un diálogo si hay personas interesadas en preguntar, con ese epígrafe amplio, ¿no?, de la aclimatación de la democracia en América Latina.
Adelante. Muchas gracias. Perdón. Bueno, muchas gracias. Yo me llamo Susana Gratio, soy profesora en la Universidad Autónoma de Madrid y quería preguntarles un poco por un panorama quizá más amplio, que es el de la inseguridad ciudadana, y cómo evalúan ustedes, sobre todo los dos que han hablado, el modelo Bukele. Yo creo que ese es uno de los más populares en ese momento, más criticados también. Quería preguntarles un poco esto y también al señor de Venezuela, el señor Otero, lo del socialismo del siglo XXI, yo creo que eso no existe, no sé. Eso se lo inventó un alemán en su momento que luego abandonó esto y lo autocriticó, ¿no? Este modelo. Y un poco también por la justicia, yo creo que hay que ver también que en América Latina la justicia es muy debilitada y yo creo que por eso se interviene, por eso es fácil atacarlo, como dijo usted, ¿no? Hay que ver lo que había antes, si esto es como en Colombia más fuerte o si era más débil en Venezuela. Muchas gracias. Voy a empezar con unos detalles del Salvador, ¿no? y de Bukele, país que conozco bien. Y es una de las grandes contradicciones, yo creo, a la que se enfrenta América Latina, ¿no? Yo empecé a ir a El Salvador en los años 80, en plena guerra entre el gobierno y los distintos grupos guerrilleros. Estuve con los jesuitas una semana antes de que los asesinaran y he seguido yendo durante muchos años. Y poco a poco se fue consolidando ese fenómeno de las maras violentas que fueron, sobre todo en San Salvador, pero también en otras ciudades, ocupando espacios de poder y convirtiéndose en un elemento de chantaje a toda la sociedad, ¿no? Lo conozco bien porque llegó un momento en el que uno no podía moverse por esos barrios de las maras y yo, como también hice en otros países como Guatemala y especialmente Honduras, para poder entrar y observar, me iba a correr, a hacer running, no me disfrazaba, me vestía con pantalón corto, camiseta y recorría los barrios de las maras corriendo. Era muy curioso porque, claro, me miraban los chavales, ¿no? Ya a medida que se me iba encaneciendo el pelo, tenía pinta de gringo, ¿no? Y ¿qué me iban a robar? Una camiseta sudada, unas zapatillas, unas playeras. Y era una forma curiosa de observar. Porque es una contradicción muy grande. Porque esos barrios realmente estaban tomados por estas maras, los pequeños comercios, los parques, los pocos parques públicos, eran lugares donde la gente apenas podía ir. El chantaje era permanente, con lo cual la mayoría de la población está contenta con que el presidente Bukele haya acabado con esa presencia de las maras, es cierto. ¿Cuál es el precio, ¿no? El precio tiene que ver con los derechos, con la libertad, con la propia democracia. Juan Gabriel citaba el Faro, ¿no? Que ha sido durante los últimos 20, 25 años realmente el gran medio de comunicación salvadoreño y como alguien como Carlos Adá y como todo su equipo tuvieron que exiliarse sometidos a una persecución terrible, ¿no? Entonces, es una contradicción. ¿Y cuál es la solución? Yo tampoco tengo una solución para ello, porque entiendo a la madre que ahora sale al parque con el niño o al pequeño comerciante, ¿no? Que ya no le llegan los mareros a decirle danos los dólares o te quemamos el local, ¿no? Pero al mismo tiempo está lo otro, ¿no? Yo no sé si hay posibilidades de compaginar ambas cosas para que pueda haber seguridad y pueda haber libertad, ¿no? Es la gran pregunta. Yo creo que el fenómeno de la inseguridad está muy presente, la inseguridad ciudadana y la percepción de inseguridad ciudadana está muy presente en toda América Latina después de la pandemia. La pandemia empobreció terriblemente nuestras sociedades, a los más vulnerables los terminó de arruinar y ha provocado fenómenos de pobreza que van ligados a los fenómenos de inseguridad en América Latina en las grandes ciudades, en todas. Me lo decía una
amiga de Buenos Aires recientemente, me lo acaba de decir Santiago Roncagliolo acerca de Lima. Ocurre en Bogotá, y lo he visto yo de manera dramática, el fenómeno de la inseguridad. Lo grave es que las izquierdas democráticas de América Latina han abandonado esto como bandera. Han abandonado la bandera de la seguridad, la han dejado completamente en manos de la derecha, y eso envalentona y empodera los aspectos más extremos, los rincones más extremos de esas derechas, que han visto en Bukele una tentación enorme. Y ya hay, en épocas preelectorales en todos nuestros países, hay siempre una figura que promete una especie de buquelismo local. Eso es tremendamente grave. Y es tremendamente grave y perfectamente comprensible al mismo tiempo. La vida cotidiana de los ciudadanos, de la inmensa mayoría de los ciudadanos, mejoró con los procesos buquelistas que se llevaron por delante los derechos humanos, la presunción de inocencia, las libertades civiles, pero que tranquilizaron, que le cambiaron la vida a esa madre de la que decías. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Se puede hacer, se ha hecho, y existe eso en miles de países, en muchos países alrededor del mundo. ¿Por qué no podría ocurrir lo mismo en América Latina? Yo creo que cambiará en cuanto una cierta forma del centro político, el centro izquierda, una socialdemocracia, una izquierda democrática, entiendan que recuperar la bandera de la seguridad es parte de la propuesta política que tiene que hacer. Luego, llevar a la práctica esto, no sé muy bien cómo se hace. En sociedades tremendamente empobrecidas, rotas desde dentro, donde se ha roto también, esto es muy importante, la confianza entre los ciudadanos y el Estado. Y durante la pandemia lo vimos en varias sociedades latinoamericanas, cómo el Estado desconfiaba de los ciudadanos que estaban constantemente violando las normas de las restricciones de la pandemia, etcétera, y los ciudadanos desconfiaban del Estado, que constantemente estaba imponiendo reglas y restricciones absurdas, irracionales, que minaban la economía de la gente, dañaban las estructuras económicas de los países. Entonces, cuando hay este grado de desconfianza entre los ciudadanos y los gobiernos, es muy difícil implantar un sistema de seguridad coherente. Entonces, no sé, no tengo la respuesta tampoco, pero esto es parte de lo que podría responderle. Miguel. Bueno, sí, obviamente las instituciones en América Latina son instituciones débiles y es más fácil destruirlas que en otras partes, obviamente, ¿no? Y el sistema judicial, aunque había cierta independencia de poder, cierta, antes de Chávez, no era el sistema judicial europeo, obviamente. Entonces es más fácil ponerle la mano al sistema judicial cuando no tiene la independencia que debía tener. En otros países de América Latina hay más independencia, menos independencia, pero son democracias incipientes. Tan sencillo como eso. En el caso de Bukele, bueno, sí, no es que la gente está más contenta, es que la gente está contentísima. Cuando se hacen las encuestas de presidente país por país, el que gana todas las encuestas es Bukele. Y bueno, cuando vamos a temas, por ejemplo, de libertad de expresión, porque yo pertenezco a la Sociedad Interamericana de Prensa y soy vicepresidente regional para Venezuela desde hace 30 años, hago los informes y veo los informes de El Salvador y la gente de El Salvador. Ahí la prensa gráfica de Dutrix y el otro que se llama, el de Altamirano, creo que se llama El Diario o algo así. Bueno, ellos siguen operando, no es como nosotros estamos tomados por el ejército, o sea, aunque en todos los países de América Latina hay problemas de violación a la libertad de expresión, en El Salvador también las hay, un poco más que en otros países, pero no es la gravedad de otros países. Ellos operan, o sea, la prensa gráfica no tiene
no tiene informe de represión contra ellos, publican las cosas, publican mi artículo, claro, yo no hablo de Bukele, pero en todo caso publican cosas de todas partes. Entonces, el tema de Bukele y la violación de los derechos, claro, ellos atacan a un sector de la población que es un sector muy determinado y no permiten el debido proceso, etcétera, todos esos elementos del Estado de Derecho, pero si algo tiene un apoyo total de la población es lo que ellos hacen. Una intervención más. O damos por concluido el panel. Ahí. Buenos días, mi nombre es Julián Orjuela, yo soy colombiano, estudiante de teoría política. Quisiera preguntarles desde dónde construir esperanza, desde América Latina, y qué nos hace orgullosos de ser latinoamericanos y nuestras democracias. Bueno, ¿cuánto tiempo tenemos? Es una buena pregunta, y me lo pregunto yo también. ¿Desde dónde construir un proyecto para América Latina que refleje eso, que refleje esa noción de esperanza que usted tiene? Yo no lo sé, pero creo que pasamos por un mal momento de la conversación social, un momento de extrema desconfianza entre los ciudadanos, de ruptura de las conversaciones sociales. Lo que llamamos polarización por tomar atajos intelectuales es en realidad una profunda enemistad, una especie de tribalismo exacerbado en nuestras sociedades, que es un producto directo de las dinámicas de nuestra conversación que han surgido alrededor de las redes sociales. Las redes sociales están montadas de manera, y por eso no estoy tan seguro, Fran, de que sean un instrumento neutral, que solo dependan de la utilización que demos, porque fueron ideadas desde el principio para crear adicción y capturar la atención del usuario. Y para eso descubrieron los sistemas algorítmicos que consisten en premiar nuestras peores emociones, las emociones tristes, como decía Spinoza. Las redes los premian, las redes estimulan la crispación, la mentira, el escándalo, y en cambio desestimulan el diálogo, la moderación, y todo eso va creando un efecto en nuestras conversaciones. Y lo que ha sucedido alrededor del fenómeno de las redes sociales es una especie de rompimiento, como decía antes, de la realidad común. No estamos viendo las mismas cosas ya. Un pionero de Silicon Valley, que en los años 90 tuvo un papel importantísimo en la invención de lo que evolucionó para hacer lo que tenemos ahora, que se llama Jaron Lanier. Él, para explicarle esto a los profanos como yo, decía que las redes sociales funcionan como si Wikipedia nos diera a cada uno una versión distinta del artículo que consultamos en función de lo que somos digitalmente. Entonces, si uno consulta historia de Zambia, el artículo que Wikipedia le da es distinto dependiendo de nuestro historial de consumo, nuestra ubicación geográfica, nuestras posiciones políticas, nuestro sexo, raza y comportamiento en línea. ¿A qué ha conducido esto? Lo explica Lanier. A el encierro de cada usuario en una realidad que solo existe para él, una realidad que se parece levemente al del vecino que opina lo mismo, pero si se trata del vecino de más allá, que tiene otras convicciones, otros rasgos identitarios, otro comportamiento político, la realidad que le presentan las redes sociales es diametralmente distinta. Y por eso no es raro que la mitad de Estados Unidos crea todavía que la elección de Biden es ilegítima y que se robó, y que el Partido Demócrata
se robó las elecciones y que además el Partido Demócrata viola niños en la trastienda de una pizzería, ¿no? La gente lo cree. Los mecanismos de las redes sociales han conducido a la completa ruptura de la noción de realidad compartida. Cada uno de nosotros está viviendo en una realidad que no se comunica con la del opositor político. Y esto es tremendo para una democracia. Eso rompe también cualquier noción de cooperación, de civismo, envenena la convivencia entre ciudadanos. Entonces, la primera respuesta, la única que tengo por ahora, sobre cómo encaminar nuestras sociedades hacia la construcción de un cierto tipo de esperanza, está en una nueva toma de responsabilidades por parte de los ciudadanos, que comprendamos estos fenómenos y que reaccionemos contra ellos, que no nos dejemos manipular por los modelos de comportamiento de las redes sociales, que seamos conscientes de la manera como somos víctimas, también lo dice Jaron Lanier, de un gran experimento de comportamiento. Y esa toma de responsabilidad ciudadana que pasa, por ejemplo, por no compartir noticias falsas, por confirmar la información antes de que la compartamos, todo eso es absolutamente imprescindible. Y yo no veo que esté sucediendo. Y no veo que esté sucediendo en parte porque hay nuevas éticas, nuevos comportamientos entre nosotros en los que la gente voluntariamente y con gusto comparte una falsedad porque le ayuda a su lado político. Entonces, estamos viviendo un nivel de tribalismo muy hostil que no vacila en hacer del otro un enemigo en lugar de un contradictor, simplemente. Y eso conduce a una violencia alarmada en nuestras sociedades que es profundamente nociva. Entonces, la única manera de crear esa esperanza es ser conscientes de estos fenómenos que son recientes, que son nuevos y que han hecho un daño inmenso en nuestras democracias. Bueno, yo estoy de acuerdo en que tenemos algunos problemas con el algoritmo. Realmente es un problema grave, pero mucha gente está consciente de eso. Miguel, perdón, creo que se escucha. Igual te puedes acercar un poco más. ¿Qué hago? No. Acércate a ti mismo. Me acerco a mí mismo. Así se oye, ahora sí. Pero vamos a ver. Si no existieran las redes sociales, en Venezuela sería un país totalmente apagado. Ya, o sea, nosotros como periódico creamos una fundación y formamos gente en la utilización de las redes sociales como denuncia ciudadana y como mecanismo de organización ciudadana. Y hemos dado talleres a más de 30.000 personas en muchos años. Es más, lo hemos hecho en otros países, lo hicimos en Nicaragua, lo hemos hecho en Colombia, lo hemos hecho en Ecuador. Y realmente el periodismo ciudadano, ¿qué es el periodismo ciudadano? Aquí, no sé, se mueren 4 personas porque les pusieron una granada y alguno tiene una cámara y toma la foto y la pone en las redes. El periodista que está monitoreando las redes, porque todos los periodistas de todos los medios del mundo están monitoreando las redes todo el tiempo. O sea, las redes no es que las usan los usuarios por allá, no. Todos los medios del mundo se alimentan de una manera importante de las redes sociales. Claro, ellos verifican que no sea un montaje, que no sea un fake, que no sea un invento, que no sea algo para perjudicar a unos terceros. Pero no hay, si uno va aquí a cualquier país ABC, están los periodistas monitoreando las redes sociales para ver lo que pasa en toda España. Porque los periódicos cuando un periódico tiene muchos periodistas, 200 periodistas, el país es muy grande. En cambio, hay ¿cuántas personas con teléfono inteligente? Millones que ponen cosas. Y esas cosas alimentan los medios hoy en día. Los medios están mucho más informados porque tienen periodistas inteligentes que saben distinguir cuando sale algo en las redes y lo pueden corroborar. O sea, puedo dar 1000 ejemplos. Entonces, si hay algo que está ahí y es importante, ni más para nosotros, es este tema de las redes sociales. Eso es un tema. Lo segundo, el anonimato en las redes sociales
es el 50% del problema. O sea, por ejemplo, algo que nosotros detectamos, en las redes sociales se populariza, se hace tendencia una noticia falsa sobre María Corina Machado. Vamos a buscar el origen. Lo hicimos una vez y habían, la fuente eran algo así como 1.500 bots en Turquía que lanzaban esa información, lo agarraban unos influencers chavistas y lo repetían y borraban los bots, pero nosotros detectamos los bots. Ajá. ¿Quién puede ir a Turquía, que no habla español? Nadie. En un pueblo de Turquía a pagar 1.000 computadoras que están ahí con un mensaje que introducen en las redes sociales. El gobierno. Claro, lo puede hacer la mafia, lo puede hacer la oposición, lo puede hacer cualquiera, pero ¿por qué eso funciona? Porque son anónimos. La mayoría de las noticias falsas, 95% de las noticias falsas que están en Internet, el origen es un Twitter anónimo, es un Instagram anónimo. No es El País que lo puso, o ABC o La Vanguardia, es un anónimo. Y la gente tiene claro, en eso colabora el algoritmo. La gente tiene la tendencia, a mí todos los días me llega, leí en Internet, espérate, leíste en Internet quién lo puso. No sé, entonces olvídate. Pero esa cultura de quién lo puso, no la tiene la mayoría de las personas. O sea, de ver quién lo puso. Lo puso, si lo puso El País, bueno, lo más que puede decir, bueno, eso puede ser una cosa sanchista, pero por lo menos lo puso El País. ¿Entiendes? O sea, lo puso ABC, seguramente hay una origen, hay una cosa ahí de derecha, pero por lo menos, pero seguro que no van a poner una fake, porque los demandan. Cuando lo que está en Internet tiene nombre, apellido y cédula de identidad o DNI o como sea, está sujeto a que te demanden. Yo he demandado. O sea, tú puedes demandar. Ahora, si es anónimo, ¿a quién vas a demandar? Yo creo que el anonimato en Internet, y claro, todos los defensores, no todos, pero muchos de los defensores de la libertad de expresión dicen, no, hay que respetar el anonimato. A mí me parece que una de las cosas más terribles que tienen las redes sociales es el anonimato. Tú puedes sacar un tweet, una cuenta de Twitter, poniendo un nombre fake y poniendo algo ahí que no es nadie. Bueno, vamos a dar por concluido. El debate en las redes sociales va evidentemente mucho más allá. En América Latina es importante, lo es aquí. No estoy tan seguro, como dice Miguel, que incluso medios de supuesto prestigio no publican noticias falsas. Redes sociales, eso no tiene nada. Sí, efectivamente. Y hay ejemplos evidentes de más allá de América Latina, en todo nuestro planeta. Estaba pensando, ya saben que últimamente lo que más me ha tocado cubrir es Gaza, sin poder entrar en Gaza, y evidentemente, si no con un bloqueo absoluto sobre la Franja de Gaza, si no fuera porque desde dentro, con las redes sociales, los propios palestinos han estado ofreciendo imágenes, no nos habríamos enterado de nada de lo que está ocurriendo, ¿no? La esperanza, bueno, pues se me ocurre parafrasear lo que dijo una vez un director de cine latinoamericano sobre la utopía, y haría el parafraseado con la esperanza. Yo persigo la esperanza, ¿no? La esperanza está en el horizonte, voy hacia ella, y a medida que avanzo, la esperanza se aleja. Y camino 2 pasos y la esperanza está 2 pasos más allá, ¿no? ¿Para qué sirve la esperanza? Sirve para eso, para avanzar, ¿no? Pues esperemos que la esperanza nos sirva para avanzar hacia esa democracia y hacia esa consolidación. Muchas gracias, creo que tenemos una pausa para café ahora.